en compañía del maestro Gonzalo Freire Silva. Queremos agradecerle de parte de los estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, pues nosotros somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación y estamos aquí pues porque estamos realizando un proyecto en el cual pues hemos visto la problemática que tenemos hoy por hoy, lo que es la revalorización de las tradiciones y costumbres como forma de fomentar la cultura. Nosotros lo que queremos es ver bajo su experiencia, bajo usted pues como ha llevado tantos años de trayectoria como tal, como folclorista, como historiador, conocedor pues, de las culturas de aquí, de la ciudad de Guayaquil, y no solo de Guayaquil, pues sabemos que también usted es conocedor de la cultura a nivel nacional, ha sido la persona que ha representado muy bien a nuestro país, tanto en lo personal como con su agrupación. Entonces queremos hacer esta pequeña entrevista para ver su punto de vista y que nos ayude a resolver y a buscar la solución para ver cómo podemos nosotros revalorizar nuestra cultura. Gracias, buenas tardes, doña María Segarra de Vaca y todas las personas que vayan a observar este video. Es un gusto enorme tener aquí también a una maestra de folclore nacional como es ella. Yo creo que lo que vayamos a conversar sobre la problemática de la cultura no es una sapiencia mayoritaria, sino es una experiencia del diario convivir. Nada está escrito en los libros, todos los que transitamos en el camino de la danza sabemos que para realizarla tenemos que efectuar precisamente eso, estudiar, investigar, buscar, crear, ¿por qué no? Tener talento para hacerlo con los años, cuando uno va pasando, va acicalando esta postura para sacar lo que tiene conveniente. Así que no vamos a descubrir la pólvora. Cierto es que tengo muchos años en esta actividad, pero lo que yo voy a decir creo que la mayoría de la gente lo conoce, sobre todo los que están inmersos en el camino del arte. Así que María, las órdenes, gracias por esa introducción tan bonita de ponerme alegre con esas palabras hermosas, pero repito, no vamos a descubrir la pólvora, vamos a conversar. Ok, listo. Bueno, como primer interrogante tenemos nosotros es, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de las tradiciones y costumbres locales como expresión cultural en nuestra comunidad, enfocándonos pues en la ciudad de Guayaquil? Bueno, la importancia radica definitivamente en que debemos mantener nuestra preocupación en esta actividad. Es importantísima, porque de ahí convergen muchos factores que coadyuvan al desarrollo del país. Y uno de los factores importantes, aunque parezca increíble, no solamente es nuestra identidad como tal, de reconocerla, analizarla y propulsarla, sino genera también ingresos económicos, ¿no? a quienes se dedican a ello. Entiendo yo que hay muchos factores que hay que analizarlos, agruparlos y ponerlos en práctica. Ahí está la importancia. Hacerlo de una manera irresponsable, hacerlo con mal gusto o distorsionar su realidad, eso es lo que preocupa y le resta importancia a la hermosura de nuestra cultura. Repito, al hacerlo de una manera irresponsable o al gusto y capricho de quien se crea un dotado ya de conocimientos, eso es lo que afecta y daña. Entonces la importancia debe radicar ahí, en que quienes lo hagan sean personas serias, responsables, se preparen, estudien, se informen y obviamente pongan el granito personal que es la creatividad y el talento. Ok, listo. ¿Qué tradiciones o costumbres considera usted que han perdido relevancia en los últimos años? ¿Por qué cree que esto ha sucedido? Si mal no recuerdo, pues Guayaquil es una ciudad muy emblemática, ¿no? Cosmopolita. Así es.
Entonces ha tenido muchas tradiciones y culturas, lamentablemente, qué sé yo, por el pasar del tiempo, no se han revalorizado como tal, creo yo, o a lo mejor no se las han difundido como debería de ser. ¿Usted qué opina al respecto? Yo diría que más que revalorizarlas, la problemática se cierne en función de qué, de que se va echando al olvido, se la va enterrando, no se la visibiliza, y ahí surge el problema de la pérdida de nuestra identidad. Podríamos decir, ¿qué es lo que se ha perdido con ello? Los juegos lúdicos, por ejemplo. Hoy por hoy ya no se ve en el juego de trompo, las cogidas, 50 al palo, por decir, el matatiro, tirulán, en fin. Parece insignificante, pareciera que no tuviera importancia en la educación de nuestros pequeños o en el crecimiento y desarrollo de ellos. Parece que no tuviera importancia, que sí, por supuesto que la hay, porque hoy por hoy están preocupados en actividades extrañas, curiosas, reñidas con la moral inclusive. Ya no hay esos juegos sanos, esos juegos inocentes que nos traían mucha diversión y por supuesto educación, respeto entre la juventud y la niñez. Entonces, ahí está la pérdida, ahí está el meollo del asunto, el no seguir difundiendo. Entonces, permitir que nuestros mayores, permitir que nuestros maestros se nieguen a continuar dosificando, aunque sea de una manera precaria, pero que por lo menos se dé esta introducción de nuestras costumbres y nuestras tradiciones para que el crecimiento de los ecuatorianos, ya no hablemos solo de los niños y los jóvenes, porque una vez que dejan de ser tales, se convierten en adultos, ya están chuecos, ya se ha perdido la identidad, ya se ha perdido el verdadero valor de nuestras tradiciones y nos convertimos en un pueblo pero sin ningún nombre, sin ninguna identidad, y perdemos nuestro norte, nuestro horizonte. Ya no somos capaces de sentirnos orgullosos de nuestra raza, de nuestra nacionalidad. Ya no nos importa, inclusive sin querer entrar en el plano político, pero ya ni siquiera eso nos importa. Ya no hay el patriotismo, ya no hay el civismo de identificar nuestra cultura como sí lo hay en otros países en torno al nuestro, ¿no? Como Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, que viven orgullosos de su cultura, de sus tradiciones, y que inclusive se convierten en lo que siempre se comenta, las famosas chimeneas, ¿no? El turismo sin chimenea. Entonces, este es el verdadero problema, digamos, con el que también nos encontramos, el no darle la continuidad, el no darle la asistencia, el no darle la importancia, el no seguir transmitiendo de generación en generación como se ha dado por siempre. En los últimos años, ya con el cuento de que hay que ser unidos en toda Latinoamérica, claro, la unión siempre tiene que haberla, pero jamás sin rehuir o rechazar nuestra identidad. Al contrario, sentirnos orgullosos, enarbolar nuestra cultura para que nuestro país sea reconocido también culturalmente y no como hoy por hoy tan venido al menos, donde que somos uno de los países más desastrosos en ese aspecto, aquí no solo en América sino en el mundo entero. Sí, en realidad es una pena, pues nosotros conocedores de la cultura sabemos que el Ecuador pues es un país rico, lleno de tradición, y es una pena pues que se venga desvalorizando toda esta situación. Entonces, diríamos así, que la problemática vendría desde las escuelas, ¿verdad? Por supuesto, no solo en las escuelas, en los barrios también. Recuerde usted que cuando niños, nosotros con nuestros vecinitos, con nuestros amigos, con nuestros primitos, nuestros familiares, nos dedicábamos a jugar, y dentro de los juegos estaba la costumbre, estaban las tradiciones. Entonces no es solo responsabilidad de las escuelas, son responsabilidad de nuestros mayores, como lo dije hace unos instantes, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de nuestros maestros en nuestros centros de estudio, donde deben hacer un espacio, no como que mira, si te antoja, topemos esta actividad, no. Debe ser inclusive una materia oficial, como la hay en otras partes, en otros países,
Por eso son naciones desarrolladas y nosotros vivimos como país tercermundista porque no somos capaces ni siquiera de identificarnos culturalmente y menos sentirnos orgullosos de la misma. Así que no es solo la escuela, debe ser en los barrios, debe ser en los núcleos familiares, debe ser en los clubes sociales, debe ser en los lugares de trabajo. ¿Por qué podemos nosotros endosar esta responsabilidad solo a los niños? Los adultos también debemos ser capaces de desarrollar en nuestras actividades laborales las cuestiones sociales que estén enmarcadas en nuestra cultura. Erradicar, por ejemplo, yo veo con profunda pena y rabia cuando llega la fecha de nuestros símbolos patrios y dejan a un lado porque empiezan con la ridiculez de las costumbres americanas, que Halloween y todas esas cosas, que inclusive no solamente que no son culturas foráneas, sino que son pretextos para que disfrazados se cometan atropellos, asaltos, violaciones, atracos, etcétera, etcétera. Entonces, no entiendo por qué hay que seguir sosteniendo que se debe comenzar en la escuela. Claro que ese es el comienzo, pero la responsabilidad es de todos, a todo nivel. De la comunidad en general. Así es. Como siguiente pregunta es, ¿qué beneficios cree que traería para nuestra comunidad la revitalización y preservación de nuestras expresiones culturales? El primer beneficio, como ya lo dije también, es que seamos reconocidos en cualquier parte del mundo, como reconocen la samba brasilera, como reconocen la cueca chilena, en fin. Y aquí el Ecuador, ¿qué? Muy poco se hace, y esto porque lo hacen los grupos de danza privados, ni siquiera amamantados por el Estado, que con su propio peculio van a festivales latinoamericanos o mundiales porque van a Europa, en fin, con su propio esfuerzo y peculio. Así enarbolan nuestra cultura, así la hacen conocer. Entonces, esos son, digamos, los beneficios. Aparte de ello, decía también hace un instante que en la educación se deben ubicar plazas de trabajo para los profesores. Hay cuántas personas, cuántos maestros formados por su propio peculio, por su propia voluntad, empíricamente, pero en fin son maestros, que solo falta el reconocimiento del Estado por las labores, por los años, de trabajo que realizan. Deben ser reconocidos como maestros de nuestra cultura y abrir un pensum, en el pensum de estudio, un espacio para la cultura y que sea una materia, una asignatura oficial, como lo hay en otras partes, bueno, en determinados colegios aquí en el país, contados con la dedo de las manos, pero los hay, y el éxito es maravilloso, porque se enseña a sus estudiantes a que amen a su país, a que amen su cultura, a que se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. Entonces los beneficios, se abrirían fuentes de trabajo para los maestros de arte, se abriría el turismo. ¿Cuántas veces no ha quedado demostrado, y un ejemplo tenemos ahí en la provincia de Tungurahua, Ambato, tierra de flores, la fiesta de las flores y la fruta? ¿Cuánto atrae el turismo? ¿Por qué? Por su gastronomía, por su folclore, por sus atuendos, por su música. Son divisas que le quedan no solamente a la provincia, sino al país. Entonces, esos son los beneficios que ocurrirían. Aquí en Guayaquil, lamentablemente, ahí está la muestra contraria a la provincia que estoy citando como la de Tungurahua. En el Guaya, aquí se dan unos desfiles, si es que se dan, que ya prácticamente están desapareciendo. No hay desfiles que valga la pena, pero ni siquiera el artista se siente fascinado de ir a participar en un desfile porque la mala organización, la mala información, la ridiculez en que transforma nuestra cultura hacen que se transforme en tedio y la gente rechace ir a ver un espectáculo de esa naturaleza. Usted va a otras ciudades, ya decía yo, Quito, Cuenca, Pato, Riobamba, Loja, en los desfiles no hay donde poner un pie, hay que madrugar a coger puestos para ver esos desfiles maravillosos. Y aquí es un remedio de nuestra cultura con esos desfiles maltrechos. Entonces, esos son los beneficios. Genera también divisas al país, genera trabajo a la gente que no tiene un trabajo fijo. O sea, sí es un beneficio para el país la cultura por donde quiera que se lo mire. La confección de trajes, en el caso que ahora está en boga y que a mí también me compete, he montado un emprendimiento que se llama alquiler de trajes típicos. Eso genera dinero. Así que
Yo creo que el arte, la cultura, el folclore, nuestra identidad, también es provechosa, útil para el país, por donde quiera que se lo mire, mi querida María. Entonces usted considera, a ver, si ponemos en una balanza las culturas que existen en la sierra, en la parte de la región de la sierra, y las culturas que existen aquí, la manera de cómo se la revaloriza la cultura, esa es la pregunta correcta, pesa más en la sierra. Por supuesto. Hay mejor difusión en la sierra. Por supuesto. Y se dice que inclusive allá tienen más respaldo de los GAT, que aquí no lo hay. Aquí no hay respaldo alguno. Creen que le hacen un favor a los cultores del arte, le hacen un favor con decir, bueno, te vamos a dar oportunidad para que te presentes acá, o te vamos a dar un plato de comida para que puedas participar aquí. O sea, no hay voluntad, no hay dinero para el desarrollo del arte. Entonces, pesa muchísimo. Yo veo con sana envidia en otras provincias, y de hecho, como artista he ido en representación de mi provincia o la región a estos festivales nacionales, y ver las atenciones, ver el esfuerzo, ver la belleza, el esplendor, repito, que genera el arte folclórico, ¿no? Y no solamente eso, sino la economía. Se nutren de ello los vendedores, los restaurantes, en fin. Todo el mundo le saca provecho a una muestra de arte. Entonces, ¿cómo no decir que la diferencia es astronómica entre la sierra y la costa? No es que haya ya más unión, yo pienso que allá hay más conciencia. Debo decirlo con profunda pena, más nacionalismo. Tanto es así, voy a hablar una herejía. Tanto es así que en la sierra, toda la gente que se haya inmersa en el arte, en el folclore, hacen solo lo suyo. Muy rara vez ejecutan el folclore de otras regiones que no sea la andina. Y aquí en la costa ocurre lo contrario. Aquí más la gente genera arte andino que el costeño. Alguien me va a decir, y yo también quiero creer que esa sea la razón, pero me resisto a aceptarla. Es que Guayaquil es una ciudad cosmopolita, que aquí ya casi guayaquileños no hay, la mayoría son migrantes andinos, amazónicos, bueno, de cualquier parte del país, estamos inundados aquí en Guayaquil, y por eso ellos no quieren perder su raíz, su costumbre. Tanto es así que se organizan para festejar no solamente fiestas de Guayaquil, ellos recuerdan, viviendo en Guayaquil, recuerdan la fiesta de su tierra, o se van para allá, o aquí la vuelven a celebrar, estando aquí en la ciudad, que no tiene nada que ver la ciudad con sus festividades de los compatriotas de otras provincias. En el caso del niño carnavalero, exacto, suele ser aquí y no es de aquí. No es de aquí, exacto. Bueno, y hay tantas cosas, ¿no? Como esos famosos, los priostes, ¿no? Cuando hacen esas fiestas santorales, en fin. Es solo en la sierra, aquí no. Entonces, de verdad que sí hay una diferencia muy grande, pero diríamos que son mayoría. ¿Dónde está la minoría? Igual tampoco aparece. Pero esto tiene una razón, una explicación. O tienen vergüenza de su identidad, o definitivamente no hay amor para su tierra. Para mí eso, y lo digo yo porque yo soy hijo de un tuburagüense, mi padre ambateño, mi madre guayaquileña, yo guayaquileño, y sin embargo aprendí las danzas en Ambato precisamente cuando estudiaba por allá. Yo debiera estar amamantado y lo que más domino es la danza andina, pero estoy en mi tierra, estamos en una región que necesita visibilizar su cultura, entonces me he entregado de lleno yo precisamente al folclore costeño. Y pregunto yo aquí, amén de Gonzalo Freire, ¿quiénes más aquí en la costa ecuatoriana se esmeran por resaltar nuestra cultura? Contados con los dedos de las manos. Ahí está la diferencia, el no querer o no tener amor, o simplemente la comodidad. Pero ¿para qué vamos a investigar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a escarbar? ¿Para qué nos vamos a movilizar a otro lado? Si aquí nos llega comidito, vemos nosotros a través de las redes sociales los sanjuanitos, los pasacalles, los albazos, los altashpas, y vemos a las agrupaciones pero numerosas de la sierra, y eso nos parece simpático, y de paso nuestros trompudos, entre comillas, los músicos, díganle aquí que toque música criolla, no saben pues, la mayoría aquí hasta el músico más sencillo le toca aunque sea un sanjuanito en una guitarra, y aquí no pasa en la costa. Entonces hay muchas cosas en contra, pero este es
culpa de las autoridades educativas y culturales, culpa del Estado, porque debiera regular, debiera normar el funcionamiento de nuestra cultura por igual en todo el país, en todas las regiones, porque el Ecuador no es solo la sierra, el Ecuador es la región insular, es la región afroecuatoriana, es la región amazónica, entonces no es solo la sierra, es la costa también, entonces debiéramos exigir y debiéramos preocuparnos, sobre todo los maestros de educación, en inculcar a nuestros estudiantes el interés y el amor a nuestra cultura. Solo así, porque si no la diferencia siempre será el desbalance enorme. Así es, muy sabias sus palabras, Gonzalo. En su opinión, ¿cuál debería ser el papel de las instituciones locales? Que creo que ya lo he dicho igual, pero bueno, como escuelas, organizaciones culturales o el gobierno en el apoyo de la revalorización de las tradiciones y costumbres. Ok, empecemos contestando por lo último. El Estado juega papel importante. Para todo gobierno, el arte debe ser un eje político de Estado. Para todo gobierno. O sea, el primer responsable de nuestra cultura en el país es el Estado, es el gobierno. No lo hacen. Hay un Ministerio de Cultura que no cumple sus funciones. Todo es cuestión política. Es más, inclusive a gente inepta se nombran como autoridades, que jamás han visto, pero ni siquiera en fotos, lo que es un evento cultural, y menos van a saber ellos cómo se realiza exactamente. Eso por ahí. Las otras, ya digo, no debe ser solo las escuelas, los otros estamentos que deben de preocuparse para el desarrollo de nuestra cultura. Ya lo decía yo, los clubes sociales, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, deben en todo evento social programar actos que tengan que ver con la poesía, la música, la pintura, la danza, el canto del folclore ecuatoriano. No se lo hacen. Se hacen cualquier otra actividad, concursos de cualquier naturaleza extraña a nuestras manifestaciones artísticas. Entonces, de esa manera, no puede rascar jamás o salir de esa penuria en que se desarrolla nuestra cultura. Entonces, la responsabilidad para mí radica en la cabeza, debe ser política del Estado, el preocuparse de la cultura, y obviamente las escuelas, los establecimientos educacionales, los clubes sociales, nuestros hogares. ¿Por qué en nuestros hogares, en nuestro vecindario, no programar actividades culturales de nuestro país? ¿Por qué no? Se lo puede hacer. Y más aún si dentro de ese conglomerado hay alguien que sepa algo de arte. Entonces hay que tomar la batuta, aquel que tenga esa poca o mucha experiencia para realizar eventos que favorezcan a nuestra cultura. De lo contrario, seguiremos en la misma. De las manifestaciones culturales que hay aquí en Guayaquil, ¿cuál, aparte de la que nos nombró de los Juegos Lúdicos, ¿verdad? ¿Cuál más cree usted que se han perdido con el pasar del tiempo? Bueno, yo diría los concursos. Yo escucho a algunos despistados, gente inmersa en la actividad folclórica, que dicen, no, el folclore no se debe competir. Los concursos de los grupos de danza no deben de darse. A mí me parece una idiotez sin nombre. ¿Cómo decir que no se debe concursar? Si no está concursando el folclore, no está ahí concursando nuestra cultura. ¿Qué es lo que está concursando? El talento de los que la ejecutan, el talento de los creativos, el talento de los que organizan. Eso es lo que se tiene que calificar. No podemos nosotros decir que la cultura andina es mejor que la costeña o viceversa. De eso no se trata los concursos. Los concursos tienen que darse para que haya la superación, demostrar las bondades, la belleza, y de acuerdo a la creatividad, hay un término importante que se dice sublimar nuestro arte. De eso se trata los concursos. Entonces debiera ser una de las actividades importantísimas dentro de la parte cultural, y para revalorizar los concursos, porque eso atrae un poco, se estimula con los premios. Claro. O por lo menos nombrarlo, fulano de tal fue el vencedor en tal jornada. Pero no decir que ganó el folclore costeño sobre el serrano. No, ese no es el objetivo.
sino fulano de tal o el grupo tal. De eso se trata los concursos y eso es lo que ha dejado de aportar. Antiguamente sí se daba, de a poco se va perdiendo, pero ¿por qué? Aquí hay un detalle, ¿no? Y esto es un mensajito para aquellos que desarrollan festivales y concursos. Es que cuando escogen a los críticos del concurso, entonces cogen al cura de la parroquia porque ha prestado la iglesia, a la reina del barrio o del cantón porque es reina. Entonces ni el abecedario de folclore, ponen a ellos solamente por ser gente representativa en sus estamentos, los ponen como miembros del jurado. Y cuando hay calificaciones realmente desastrosas, chuecas o tergiversadas, ahí viene la bronca entre los participantes diciendo que les han robado, entonces se desanima o se crea enemistad, se degrada, digamos, el evento, en fin. Así que ojo con eso. Los concursos sí, calificados por quienes, por gente que sepa y que no tenga compromiso con los que participan. Generalmente debieran ser de otro lado. Si son de concursos en Guayaquil, que vengan de otras provincias, invítenlos, tráiganlos, si no les cobran. Y si alguien quiere cobrar, mándelo su mano y búsquese otro que venga gratis, aunque sea, paguen en el pasaje, pero hagan cosas como esas. Eso es importante. En todo barrio hay un concurso como esto de los juegos lúdicos que decía, la carrera de bicicleta, el torneo de cinta, la carrera de ensacado. Siempre hay un premio que sea $5 para el ganador. ¿Quién no quiere participar? Todo el mundo disfruta. ¿Por qué el folclore o nuestra cultura no puede tener el mismo trato? Claro que sí. Aquí hay un premio. Vamos acudiendo a los profesionales, a los establecimientos comerciales con una donación de premios o por ahí unos cuantos dólares, y este es el premio para los concursos. De esa manera, quien no quiere participar, aunque sea que sepa que va a perder, pero hace el intento, es una manera de robustecer y de viabilizar el amor hacia los medios. Y con respecto a la música, a la pintura, ¿qué opina respecto en lo que es la parte también, como parte del arte? Bueno, eso está muy venida. Comencemos porque casi nadie compone ya música nacional. Y los pocos que han compuesto, que están creando nuevos ritmos, que ya le llaman ritmos mestizos, por ejemplo, por hablar de uno. Entonces, también es lo mismo. Sucede en todas las manifestaciones culturales. La poesía igual. Casi nadie, pero si ya la gente ni lee un libro. ¿Cómo puede ser poeta alguien que ni lee un libro? ¿Cómo puede escribir un poema a alguien que no lee? Entonces la educación juega papel importante para el desarrollo de todas esas actividades. Se va perdiendo, todo se va perdiendo y la culpa está en la educación. Pero la educación, ¿quién la dirige? El Estado. Entonces, ¿a quién hay que reclamarle? Al Estado o a las autoridades, aquellas que fungen como conocedores de la materia. O sea, la solución radica en el Estado. No más. No más. No más. ¿Y cómo sería, a ver, ustedes si fuera parte de la Casa de la Cultura, cuál sería su accionar para que esto se lleve a cabo? Bueno, se dice que la Casa de la Cultura está llena de política y eso es cierto. Si yo aplaudo a quien está regentando la Casa de la Cultura, si yo le doy el voto, entonces me hacen el favor de devolverme esa gentileza brindándome. Si no es gratuitamente, por lo menos me cobran por la luz, el aseo del local para poder hacer un evento ahí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está la solución de la problemática? No hay. O sea, se juega con la pobreza, entre comillas, de los gestores culturales. Si no hay dinero, no puede desarrollar su actividad, no puede hacer fluir su talento, no puede dignificar la cultura, no puede crear más artistas, porque no hay el respaldo, ni económico, ni moral, y peor institucional. Y ese es el daño que le hacen los que regentan la cultura, sea Casa de la Cultura, direcciones culturales de los hogares municipales. Pero Gonzalo, si sí. Usted fuera parte de ese miembro, ¿qué haría usted como Gonzalo Freire Silva? Bueno, indudablemente que el dinero que llega tendría que distribuirlo, aunque sea a cuentagotas, pero distribuirlo para el objetivo. Aquí lo que pasa es que el dinero, la mayor cantidad se gasta en otros menesteres que en realidad hacer cultura, hacer arte o permitir que se haga arte. En segundo lugar,
los espacios donde se genera cultura no son míos, si son del Estado, y el Estado los elaboró para que se desarrolle la cultura, ¿por qué tengo que hacer normas, prohibiciones, reglamentos, acortando el uso del mismo a quienes lo necesitan? Luz verde para todo aquello, brindar talleres. ¿Quiénes tienen que brindar talleres? Los miembros de la Casa de la Cultura. ¿Para qué están? Si no saben de cultura, no entiendo qué hacen en un directorio. ¿Para qué están? Son conocedores de la cultura. Ellos brinden talleres a los que no lo saben. Entonces, esa es la labor de las instituciones. Estamos hablando de la Casa de la Cultura, pero no es solo la Casa de la Cultura. Hemos dicho, hay museos, hay colegios de bellas artes donde se hace la pintura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo como Gonzalo Freire, si no es mío, y me están enviando, aunque sean cantidades insignificantes, pero algo me mandan, yo lo invierto preparando a la gente, preparando y brindando talleres, brindando conocimiento. No es que a mí me nombran director de la Casa de la Cultura y me voy a aceptar a que me vengan a rendir pleitesía y nada más, o peor aún a coger un sueldo, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a la cabeza a dar talleres. Yo soy el que invitaría públicamente a las instituciones, elaboraría agendas de trabajo para crear concursos, festivales, talleres dentro de la institución. Estamos hablando sobre la Casa de la Cultura, pero repito, es a todo nivel que tiene que darse, desde los ministerios. Los ministerios deben de escoger, repito, a miembros que los representen, pero que conozcan de la cultura. Créamelo, María, por experiencia propia de tantos años, no menos del 95% de la gente que está laborando como funcionarios culturales no saben ni dónde están parados. Ni son artistas, ni conocen de política cultural. Ese es el gran mal del Estado. Entonces, los que conocen, los que tienen años trabajando en esto, jamás son mencionados. Todavía tienen que estar como pidiendo dádivas, ¿no? Pidiendo de favor que den un local para brindar un taller, para brindar un espectáculo. Ese es nuestro país, esa es la realidad. Así que ojalá algún día salga un Nayib Bukele de la cultura aquí en el Ecuador y realmente nos dé la oportunidad a todos, ¿no? Los ecuatorianos que la necesitamos, ¿no? Y repito, la cultura es importantísima. La gente ve en nuestro país, esta es la mentalidad que se le ha creado a los ecuatorianos, que los artistas son pagos, que los artistas ¿sí? Son desocupados. ¿Para qué hacen eso sin perder el tiempo? Ni te va a dar de comer. Exacto, es verdad. Entonces, ¿para qué han creado colegios de arte, universidades de arte? Los títulos y salen, ¿y a dónde van? Yo mismo soy un licenciado de arte, pues está mi título, ¿eh? Sí. Licenciado en arte. Ejerzo la profesión, no. Más allá del título, la experiencia que cargo sobre mis ojos. Me buscan siquiera para que, aunque sea gratuitamente, vaya a asesorarlos. No, la política es aviesa, tiene otros propósitos, tiene otros objetivos. Y el objetivo es hacer dinero a costa del entierro cultural de nuestro país. Bueno, pues muy sabias palabras del maestro Gonzalo Freire. La verdad, pues acojo lo que usted dice y concuerdo con todas sus opiniones. Bueno, como dice un gran dicho, ¿no? Un pueblo sin identidad es un pueblo muerto. Así es. Entonces, es un cadáver. Yo creo que también depende mucho de nosotros como comunidad, de tratar de fortalecer nuestra cultura, ¿no? Y para que esto no se pierda, para que vaya siguiendo de generación en generación. Nosotros creo que somos los responsables para que se mantenga, ¿no? Así, entonces Gonzalo, como para terminar y ya dando sus últimas palabras, ¿cómo se podría despedir ya de nosotros? Yo me despido con un mensaje sencillo, una frase que dice, la pelea es peleando. Yo por lo menos mientras tenga vida y espacios como el que me está brindando ahorita, a través, aunque sea de una entrevista como esta, alguien la de escuchar, alguien la de ver, alguien la de hacer conciencia. Sí, la va a escuchar porque la vamos a subir a YouTube. Bueno, entonces aquí lo importante es que en algún momento nosotros podremos, si nos proponemos y conseguimos más soldaditos del arte, algún día Ecuador tendrá otro destino. Pero hasta tanto, la pelea es peleando con los que estamos y los que nos siguen. Así es. Bueno, agradecemos mucho la gentileza del maestro Gonzalo Freire por habernos brindado este espacio. Y este ha sido pues el trabajo del grupo de resolución, de la materia de resolución de problemas del grupo número 7. Muchas gracias.
buenas tardes. Estoy aquí pues con el artista Juan Nora, gestor cultural. Gracias por habernos permitido hacer esta entrevista, ya que lo utilizamos para un proyecto de universidad. Y una de las preguntas sería, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de las tradiciones y costumbres locales como expresión cultural en nuestra comunidad? Muy buenas tardes. Ante todo, mi nombre es Marco Martínez. Llevo 40 años en el quehacer cultural, desarrollando diferentes actividades, y casualmente el tema que ustedes están tocando es el tema que estamos tocando en esta muestra: recuperar la memoria. Recuperar los hondos vacíos que tenemos actualmente, que eso ha dado lugar a que en la actualidad, miren, usted pregunta por el nombre de una calle, usted pregunta por el nombre de un espacio y la gente no lo sabe realmente. Esta experiencia ya me tocó vivirla en alguna ocasión hace tiempo atrás, cuando aquí se realizaba el Festival de Artes al Aire Libre. Se lo comento porque fue una realidad. Creo que fue por el año 2002. Yo estaba pintando aquí, viene un extranjero a preguntar cuál es el nombre de ese río. Se lo pregunta a uno de los guardias. El tipo dice, no sé. Sí, es para reírse o para enojarse. Yo me tuve que levantar corriendo, lo llamé al tipo, a este señor que me parece que era de Europa, y le expliqué toda la historia, desde el escudo nacional hasta nuestros días. Entonces me dijo, chuta, gracias. Terminó regalándome $20. $20 en esa época, wow. De verdad que sí. Pero miren, eso está pasando. Esta exposición que hicimos aquí la dedicamos a la arquitectura de nuestra ciudad, que también está desapareciendo. Un ejemplo, por ejemplo, las chazas. ¿A qué se le llamaba chaza? Usted le pregunta a alguien, oye, vamos a ver las chazas, y la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y las chazas se le llamaban así a las ventanas de antaño, a las ventanas del Guayaquil antiguo. El portón. Vamos al portón. Vamos al zaguán. Nadie sabe qué es el zaguán, qué es el portón. El portal. Eran términos que se usaban en esa época. En esa época que la gente no los está usando. Así se han perdido aquellas costumbres, ¿verdad? Y comenzamos a pintar las ventanas, las chazas. La gente decía puertas, oye, están bonitas las puertas. No son puertas, mírenlas bien. Son chazas, son las ventanas del Guayaquil antiguo. Son las ventanas que no solamente eran del Guayaquil antiguo, eran más antiguo todavía, desde la época de la colonia. Esto viene desde la época de la colonia y son únicas. ¿Sabía que son únicas estas ventanas? Son únicas, no se da en ningún otro país. No la he visto en ningún otro país. Solo aconteció aquí, en la costa, que viene con las endijas. Y justamente viene con las endijas para que el aire ingrese, porque el calor aquí también era insoportable. En esa época, lógico, no existía el ventilador, no existía nada de eso. O las cosas que llegaban a nuestra ciudad o a nuestro país, pese a que hacer un puerto, llegaban con mucha antelación. Hasta los años 70 u 80, comienzo de los 80, todas las cosas llegaban atrasadas. En los 70 llegaba con 2-3 meses. En los 80 ya fue disminuyendo cuando fue avanzando la tecnología. Pero antes de eso, imagínense, todo era por barco, llegaba después de un mes, la información, 2 meses. Todo llegaba atrasado acá también. ¿Qué beneficio creería usted que podría traer la revitalización y preservación de nuestras expresiones culturales? Nosotros tenemos que aprender a conservar, preservar, cuidar nuestras costumbres. Costumbres que ya muchos han perdido. Nuestras costumbres que van desapareciendo, y con ella va desapareciendo también nuestros apellidos, van desapareciendo todo nuestro entorno.
no sabemos nuestro verdadero origen. Perdemos el origen de las cosas. Perdemos nuestra cultura, no sabemos de nuestra cultura. Es un poco preocupante con respecto a la anterior pregunta. Que nos digan, bueno, ¿y quién es tu papá? No sé. ¿Quién fue tu abuelo? No sé. No sepamos nuestro origen. Que no nos preocupe eso ya es bastante preocupante. Debemos preocuparnos por ello. Mire, hay otra cosa que también debemos tomar en claro, que las autoridades también deben de poner su granito de arena. Uno pregunta por una calle y la policía tampoco sabe. Usted va a un agente de tránsito, le pregunta por una calle, no sé. Hasta ellos tampoco saben, imagínense. ¿Por qué se llama así las calles? También debe haber un origen eso. ¿Por qué se llama Aguirre? ¿Por qué se llama 9 de octubre? ¿Por qué se llama Urdaneta? O sea, en cada calle debería de haber una información, una placa donde informe el origen de esa calle. Y muchas calles también han cambiado de nombre. Hay calles que han cambiado de nombre, que por ejemplo la calle Antepara antes se llamaba Santa Rosa. La calle 6 de Marzo antes se llamaba Chanduy. ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué lo han cambiado? ¿Por qué se cambian? No lo sé, cada alcalde tiene su política realmente, o le quiere rendir homenaje a una ciudad. Me parece perfecto, pero pongan el origen, pongan por qué le pusieron ese nombre. A las autoridades debe de preocuparle esta información. Fíjense, por ejemplo, Malecón 2000 se llama esto. Estamos en 2023, pero durante la época de Neboa a este malecón le pusieron León Febres Cordero. Y nadie le dice el malecón León Febres Cordero. Afuera la avenida se llama Simón Bolívar. Se supone que Simón Bolívar también debió haberse llamado el malecón, porque todo esto compone el malecón. Entonces las cosas tenemos que tratarlas bien, no dejarnos un poquito al lado de la política y más tratar la historia. La historia es importante porque si no la sabemos vamos a seguir repitiéndola, vamos a seguir investigando y buscando el origen y no lo vamos a encontrar, porque cada vez vamos a encontrar más obstáculos. La historia es algo preciosa porque es nuestro origen, es de dónde venimos, cómo hemos surgido, para dónde vamos, qué podemos hacer por nuestra ciudad. No termina con ponerle un nombre, no solamente termina con ponerle un nombre, hay que también ensalzarlo, hay que también darle su lugar, su puesto, porque esa persona si tiene el nombre porque se lo mereció, porque hizo algún esfuerzo, porque dio algún aporte a nuestra cultura, a nuestra ciudad. Hace poco falleció Ángel Oyola, no sé si lo conozcan ustedes, fue el tenor, uno de los tenores más importantes de nuestra ciudad, Ángel Oyola. Qué pena, falleció, fuimos pocos los que nos acordamos de ellos, no sé, ¿lo conocen algo? Y todos los días aparecía en el periódico, todos los días aparecía en la televisión, pero vieron, la gente tampoco se sienta a ver, sí, qué bien, uno de los representantes más importantes de la música clásica, y sin embargo nadie lo conoce. Le van a poner el nombre, una de las calles va a llevar su nombre, Ángel Oyola, en la ciudadela Sauces 9 creo que. Y le preguntamos, hicimos una socialización al sector, y en ese sector nadie lo conocía. Entonces fíjense, ¿no? Esa es otra parte de la información que se está perdiendo, porque vemos en la televisión y no le damos la importancia. Claro, exacto. No le damos la importancia a lo que estamos observando. En cuanto al papel de las instituciones locales o como las organizaciones culturales, ¿cuál cree usted que sería el apoyo de revalorización en cuanto a las tradiciones y costumbres? Todos debemos involucrarnos, todas las instituciones debemos involucrarnos, todos, ministerios, fundaciones, escuelas, colegios,
organizaciones culturales. Colectivos, pero así como nos acordamos de un Guayaquil en julio y en octubre, debería de ser todos los años, todos los meses, todos los días. Así como cantamos el himno nacional todos los lunes, también debería de ser hacer la misma situación con nuestras costumbres. Hemos perdido la costumbre hasta en la comida. Así es. Hasta en la comida. Imagínense que el otro día me iba a comer un seco y el seco me lo dan sin el maduro frito. Y el madurito, le digo, aquí falta el maduro, se lo debo, entonces después se lo pago, le dije. El seco en sí viene con el maduro, ¿no? Entonces, y antes se lo comía con huevo frito, que yo sepa, venía con un huevo frito. Y fíjense cómo ha ido desmembrándose todo en la comida. Y ahora resulta que la comida Montovia es comida gourmet. Me da risa, ¿no? Me da risa. Un bolón que con menos de $1 tú preparas 2, 3 bolones. En estos locales cuesta $5 o $6. Ya es gourmet. Ya es una comida gourmet. Una tortilla de verde que antes nadie, que en la esquina uno se la come por 50 o $1. Se la lleva para su casa, se toma su cafecito. Y la gente ya no toma café, esa es otra. Toma soluble. Y nosotros lo tomamos, yo todavía sigo esa tradición al menos. Yo tomo el café pasado, yo no tomo el café soluble. Imagínense eso, yo sigo conservando eso. Entonces, muchísimas gracias, artista y gestor cultural, Marcos Martínez. Gracias por esta entrevista y pues aquí nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Okay. No, muchas gracias a ustedes. Y este proyecto que están haciendo, perfecto. Síganlo realizando, sean perseverantes. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo. Ustedes están dando el primer paso, pero entusiasmen al resto. Entusiasmen al resto. Miren la realidad, miren lo que están pasando en nuestra ciudad. No podemos perder nuestro origen. Este proyecto que está aquí a primera vista parece que no esté relacionado con la cultura, pero en realidad sí. Solo que está un poquito estilizado, que yo le dije, lo que le falta es más detalle. Pero miren, queremos hacer esto de nuestro país, no solamente de nuestra ciudad, porque este problema es general, es en todo el país. Usted va a Quito, va a Cuenca, es lo mismo, sucede lo mismo. Entonces sí tenemos que preocuparnos por nuestra costumbre, y más del costeño, porque en las escuelas cuando hacen presentaciones, más hacen presentaciones de la sierra que de la costa. Entonces miren, a algunos les da vergüenza nuestras costumbres, y se ve en las escuelas. Mire, le voy a contar, con esto terminamos. Estuve de jurado en un concurso de pintura en Daule, y a la alcaldesa de esa época se le sale la jota. Y nosotros hablábamos antes con la jota. Habla serio, pues loco, como buen Montubio. Hablábamos con la jota, que eso también se perdió. Pero algo nos ha quedado, porque nos comemos ciertas palabras al hablar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba dando clases para los alumnos de la FAX. Y el programa lo estábamos haciendo y los alumnos comienzan a burlarse. Y la gente del pueblo también comienza a burlarse porque se les salió la jota. Les digo, esas son nuestras raíces. Esas son nuestras costumbres. ¿Cómo te vas a reír de ello? Así nacimos todos los que formamos parte de este conglomerado. Son nuestras costumbres. No podemos perderla. ¿Por qué nos vamos a burlar de aquello? Yo sé que en las escuelas nos enseñan a hablar con todas las tildes y los acentos.
pero eso no significa que tampoco vayamos a olvidarnos de lo nuestro. Esas son cositas que tenemos que corregir, tenemos que poner mucho énfasis, no solamente ir a espacios donde nos conozcan, ¿no? Ir a esos lugares justamente donde ahí radica el problema, realmente la periferia, aunque ahí ahorita en la actualidad hay otro tipo de problemas, pues las matanzas y todo eso, las drogas, pero bueno, parece que fruto de todo esto ha caído ahí. Muchas gracias, les agradezco mucho por el espacio. Disculpen si me excedí.